Alberto, el doctor de Salud Municipal. Ojo, no sé, ojalá mañana Olvera, Sergio Olvera, Francisco Navarro, expertos y funcionarios tan atentos, el mismo Bernardo Campillo, nos podían explicar porque no hubo postura de ellos como entrevista, porque nosotros somos un medio que explicamos, que decimos el por qué, para qué, no solo la información es solo un ángulo, nosotros analizamos el por qué, prevenir, nos apoyamos y con la misma autoridad, y por eso he convocado al doctor de Salud Municipal para que me explique al respecto. ¿Qué es la riqueza, doctor? Porque hay mucha gente que Claro. todavía no la conoce. Buenos días, Luis Alberto. días. La riqueza, si nos referimos al término, viene a ser el agente infeccioso, ¿sí? La enfermedad que produce este agente infeccioso es la fiebre manchada. Ese es el término clínico, ese es el nombre de la enfermedad y la enfermedad que tenemos precisamente tanto en el municipio de Hermosillo como en el estado de Sonora. La fiebre manchada es debida a Rickettsia rickettsii, es decir, está relacionada en nuestro medio con la presencia de este agente infeccioso, que es una bacteria, conocido como Rickettsia rickettsii. Al igual que todas las enfermedades, para que este agente infeccioso llegue al torrente sanguíneo o inocule a una persona, pues tiene que haber un mecanismo de transmisión. En el caso de la fiebre manchada, el mecanismo de transmisión, y en nuestra localidad, porque hay que decir que ese mecanismo de transmisión puede variar dependiendo de la región geográfica en el mundo donde una persona viva. Para nosotros, es decir, aquí para todo el noroeste y el noroeste de México y el sur de los Estados Unidos, porque es una enfermedad que compartimos con muchas áreas, sobre todo con el estado de Arizona, sobre todo en lo que tienen que ver a los determinantes. De hecho, esta enfermedad que aquí le decimos fiebre manchada debido a Rickettsia rickettsii, en Estados Unidos se le denomina fiebre manchada de las montañas rocosas, ¿no? Porque de alguna manera por ahí primeramente la identificaron. Para que la enfermedad se produzca, necesitamos, en este caso, que haya un vector. Y el vector, así como en el caso del dengue es el mosquito Aedes aegypti, en el caso de la fiebre manchada, el vector identificado y presente en nuestro estado y en nuestro municipio es la garrapata café o la garrapata común del perro. Hay otros vectores que también la pueden transmitir, sí, pero el vector más común y el que ha estado prácticamente asociado al 95% de transmisión de los casos confirmados ha sido la garrapata café del perro. Lógicamente también esto nos lleva a decir de que no todas las garrapatas están infectadas de Rickettsia rickettsii, por lo tanto no todas las garrapatas transmiten la enfermedad. Más sin embargo, aquí es donde entra otro elemento más al que denominamos como reservorio y que se identifica como el perrito o la mascota que nosotros podemos en su momento tener. Es decir, la mascota padece de la enfermedad. La Rickettsia rickettsii en su momento puede infectar e infestar el organismo de un animalito, en este caso de un perro, quien por sus diferentes propiedades biológicas, a diferencia del ser humano, puede tener periodos de incubación un poco más largos, más prolongados, lo que en su momento le permite generar la presencia de garrapatas infectivas. Es decir, una garrapata que se alimenta de sangre de un perro que tiene la bacteria, se inocula ella misma, es decir, ella misma adquiere la bacteria, la tiene en su organismo y cuando muerde, porque esa es la diferencia también con el mosquito pica, la garrapata muerde. Cuando la garrapata muerde a una persona, es en ese momento cuando puede inocular esta bacteria que es Rickettsia rickettsii. Entonces, cuando hablamos de este mecanismo de transmisión, inmediatamente de ahí empezamos a elucidar precisamente cuáles son esos factores de riesgo que ponen a una persona en una alta posibilidad de contagiarse. Si ya sabemos de que un animalito, una mascota, puede tener Rickettsia rickettsii circulando y que además ese animalito puede estar ectoparasitado, que es la palabra técnica, estaríamos hablando, estaría infestado de garrapatas o de huinas, en algún momento de la convivencia normal que tenemos con los animalitos, estas garrapatas podrían mordernos y transmitirnos la enfermedad. Esa, por ejemplo, es la razón básica por la que la mayoría de los casos, y en su momento también las lamentables defunciones, se producen en menores de edad. Es porque los niños en su momento tienen ese contacto más íntimo, vamos a decirlo así, con los animalitos. Son los que juegan con él, son los que lo abrazan, son los que se lo llevan a la cama, son los que lo están. No es tanto porque el animalito sea, ahora sí que, y también hay que ser muy puntual, no se trata de estigmatizar en su momento al perro, o decir el perro es el causante o el perro es el problema, porque finalmente el animalito viene a ser otro ser vivo que también está afectado por la enfermedad. Y es ahí donde entra nosotros y lo que tendría que ser la cultura en salud animal
de poder tener a nuestras mascotas, conservarlas de una manera sanitariamente adecuada. Llevarlas al veterinario, que estén vacunadas, que tengan sus dosis de ivermectina. Si vivimos en un área donde hay riesgo de que los animalitos se infesten de garrapatas, realizarle los baños garrapaticidas, que son para garrapatas, para pulgas y para otros parásitos, y mantenerlo siempre aseado y limpio. Eso va a evitar que en su momento pues el animalito, el perrito en este caso, sea un factor de riesgo para la transmisión de la enfermedad. Es decir, al tenerlo libre de garrapatas, estamos alejando o eliminando el vector de nuestro hogar, y eso nos va a permitir en su momento prevenir la presencia de la enfermedad. A ver, eso es muy importante. Todo el público que tenga alguna duda, ahí en redes sociales incluso, ¿no? Producción, alguna duda sobre el tema, es decir, porque sí es muy importante, porque todos los que tenemos perros y la población canina en Hermosillo, ¿cuánto es? La población canina en Hermosillo está superando ahorita la estimación, los 140,000. 140,000 canes, es decir, perros. ¿Y por casa, por hogar? ¿Hay una estimación? Más o menos se estima alrededor de unos 3 a 4, dependiendo, porque en la población rural se ha encontrado a veces hasta 6. ¿De 3 a 4 perros por hogar? 3 a 4, lo que pasa es que en las zonas periféricas y la zona rural, cuando hacemos ya la mixtura en la estadística, eleva un poquito la situación, pero inclusive en zona urbana hay personas que pueden tener hasta 2 o 3 perros tranquilamente, ¿no? A ver, ¿y cuántos hogares? Bueno, por ejemplo, ¿por cuántas casas? Bueno, normalmente estamos hablando de que de estos 140,000 mascotas que se estiman en base a los indicadores, la mitad se considera que tienen dueño y que la mitad son perros callejeros. Entonces estaríamos hablando que prácticamente 70,000 mascotas estarían de alguna manera ligados a un hogar, a una familia. Más sin embargo, de esas 70,000, 35,000, o sea, la mitad, se consideran dueños responsables, o sea, personas que realmente están al pendiente de la salud de su mascota, que lo bañan, lo cuidan, lo vacunan, etcétera. Pero lamentablemente hay otro 35,000 que no realiza esa actividad. Entonces estaríamos hablando de aproximadamente ahora sí, 35,000 mascotas que por falta de esa cultura en salud animal o ese dueño irresponsable pudiera significar un riesgo para la familia donde habita esa mascota. La mascota en su momento callejera, o sea, el perrito callejero, estaría en un nivel todavía mucho más bajo de riesgo, en el sentido de que estamos hablando que para que se produzca la transmisión, por el mecanismo de transmisión, normalmente hay un contacto cercano con la mascota. Entonces, el perrito callejero puede servir de reservorio, sí, puede tener la riqueciosis y en su momento generar la presencia de garrapatas, pero no es una mascota que necesariamente va a estar en contacto con la gente. Al revés, va a estar por ahí correando pero es un problema que lógicamente hay que controlar en su momento y con su problemática. Pero aquí el foco al llamado a la prevención de la actividad es precisamente aquella mascota que está en el seno familiar, que está con nosotros todos los días. El que duerme. El que duerme en la casa con los niños, el que juega, el que corre para aquí y para allá, y que probablemente su hábitat, es decir, el hábitat ya de la mascota, que podría estar integrado por pisos de tierra, pudiera tener la presencia del vector y pudiera este vector ser infectivo, es decir, tener Rickettsia rickettsii y poderla transmitir en su momento. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo saber que una mascota, por ejemplo? Bueno, ¿todo viene de la garrapata? Sí, lo que pasa es que... A ver, me acordé, ¿se parece esto me acordé de la novela de Albert Camus, La peste, que estoy leyendo, por cierto, y que ha habido varias pestes que vienen de la garrapata, pero eran a las ratas. Las ratas, en este caso, muchas veces relacionadas también con las pulgas, que en su momento pero ¿se puede parasitan las... A ver, ¿se puede asimilar? Bueno, lo que pasa es que son mecanismos un poquito diferentes, porque, por ejemplo, en este caso, o en los casos anteriores, la transmisión era mucho más, y digo, por eso la alta letalidad y mortandad comunitaria y pública que había cuando se presentaban las pestes. Los mecanismos de transmisión y la enfermedad en específico eran un poco más diferentes en este caso a la fiebre manchada, pero bueno, si se hace una analogía, pues estamos sí ante una enfermedad que se transmite por un vector, pero que hay que ser muy puntuales en el caso de fiebre manchada, es que tiene que haber necesariamente la mordedura de la garrapata infectiva, o sea que tiene ya la Rickettsia rickettsii a la persona para que esto se pueda transmitir. La persona no lo va a transmitir. ¿Pero es de la garrapata o es del perro? El problema es, bueno, la Rickettsia rickettsii como agente infeccioso existe, está presente y es una enfermedad que se puede considerar zoonótica, o sea, es decir, enferma al animal, al perro, y ocasionalmente, por esa cercanía que nosotros tenemos con el perro y a través del vector... ¿De la saliva? ¿Cómo? A través de la mordedura. Cuando la garrapata muerde, como muchos de los insectos... Pero el perro, ¿cómo a través de la picadura de otra garrapata. Pero, ¿y cómo se infecta el humano? A través de la mordedura de la garrapata. Sí. ¿Y del perro?
Si el perro la tiene, ¿el perro no la puede transmitir al humano? El perro no la transmite al humano directamente. El perro, para en su momento transmitirla al humano, pero la garrapata mata al perro también. También mata al perro. De hecho, los perritos también suelen fallecer dependiendo del momento en el que se encuentren, de la cantidad del inóculo o la afectación, también fallecen de rickettsiosis, ¿no? Eso también lo manejan los médicos veterinarios, y precisamente son estos animalitos que están ya padeciendo de la enfermedad los que se pueden convertir en potencializadores, claro, o en su momento reservorios de una afectación hacia los humanos. ¿Cuándo es decir, cuándo empezó todo esto y por qué? Es decir, ¿desde cuándo no se veía todo esto? Tiene muchos años. De hecho, bueno, recordando el tema, o donde primeramente identificaron al agente infeccioso del vector, por eso su nombre más antiguo, que es de fiebre manchada de las montañas rocosas. Era una enfermedad que se asociaba precisamente con excursionistas, con personas que se interiorizaban en bosques o en áreas donde había la presencia de ciertos tipos de garrapatas, y que al tener ese contacto con la naturaleza, ocasionalmente eran mordidos por una garrapata y se enfermaban de Rickettsia rickettsii. Luego, cuando la investigación continúa, se dan cuenta que realmente no es propio de las montañas rocosas, sino que el agente infeccioso se encontraba prácticamente en todo Estados Unidos, y sin saber exactamente dónde pudo haber iniciado, pues bueno, hay una transmisión que se da por esta relación o por este círculo que estamos comentando, en donde un perrito infectado o un animal infectado genera garrapatas infecciosas. Estas garrapatas infecciosas contagian a otros perros, estos otros perros vuelven a generar, y durante este proceso y por la cercanía que el humano tiene con las mascotas, pues también se expone a que en un momento una garrapata muerda a la persona. ¿Cuáles son las recomendaciones que haces? Precisamente, hay dos momentos y dos áreas básicas en las que hay que prevenir. Por un lado tenemos la prevención de la enfermedad, o sea, cómo evitar enfermar. Pero por otro lado está el tema de evitar o prevenir la letalidad, o sea, es decir, las defunciones, pues, que serían de alguna manera dos cosas diferentes, y hay que enfocarnos en dos cosas diferentes. El primero, si estamos hablando del riesgo de enfermar, entonces nos vamos directamente a evitar ser mordidos por una garrapata. ¿Cómo evitamos ser mordidos con una garrapata? A través de las acciones de salud animal. Si tenemos una mascota en la casa, hay que llevarla al veterinario, hay que hacerle revisiones periódicas de que no esté parasitada. Normalmente la visita al veterinario se recomienda 2 veces al año. 2 veces al año. Como un mínimo así general se habla de que por lo menos 1 vez al año. Hay que recordar que los animalitos, la mascota, los animalitos también tienen un esquema de vacunación que en su momento deben de cumplir. Por eso por lo menos una visita al veterinario al año sería como que lo mínimo indispensable, pero eso es más allá de los baños y del cuidado que se le debe dar al perrito, en donde eso sí es mucho más frecuente. En algunas razas, y dependiendo del pelo, va a ser mensual, en otras puede ser trimestral, en otras semestral, va a depender eso de la raza de cada mascota. Y ojo, va a depender también de los riesgos de cada mascota. No es lo mismo una mascota que está dentro o que vive dentro de mi casa, que no sale por ningún motivo de mi casa, a una mascota que sí sale, se relaciona con otros perros, por lo tanto tiene riesgo de que le pasen garrapatas, o que en su momento su hábitat, donde normalmente la mascota vive, que puede ser en el interior de mi predio, pero no dentro de mi casa, está relacionado a patios de tierra o hábitats de tierra en donde la garrapata también vive. Y entonces en donde el perro puede ser ectoparasitado. Por eso, más allá de en su momento evidenciar o no la enfermedad, la prevención está relacionada en tener a mi mascota lo más limpia posible, a tener a mi mascota lo más saludable, porque eso entonces me va a evitar, 1, que mi mascota tenga la enfermedad. Claro. Y 2, que mi mascota tenga el vector, que en este caso es la garrapata, que me pueda transmitir en un momento la enfermedad, o la pueda transmitir a él de otro perro. Inmediatamente los que tenemos perros hay que llevar al veterinario. Exacto. Ya, y eso es para descartar cualquier cosa, digo, porque ahorita puede ser, cualquiera somos, ¿no? Ese es el primer llamado. ¿Por qué? Porque vivimos en un área endémica, es decir, la presencia de Rickettsia rickettsii. ¿Cuántos casos van de Rickettsia en Hermosillo? El 2014 se nos confirmó por parte de la Secretaría de Salud para el municipio de Hermosillo la presencia de 20 casos. Esto es preliminar, porque el cierre del año se realiza hasta el mes de febrero-marzo, en función de ¿qué sectores? De los resultados. Son 14 casos en el casco urbano, son 4 casos en el poblado Miguel Alemán, 1 caso en La Victoria. ¿Qué colonia? Y un caso en Valle de Quito. De los 14 casos. No tenemos no nos han compartido la precisión de la colonia. Claro, lo vamos a solicitar, porque de hecho hay acciones que realizamos en conjunto, de la mano con la Secretaría de Salud para el tema de la prevención. Sí. Y ese es el segundo punto también que quería mencionar rápidamente. Cuando hablamos de prevenir la letalidad, o sea, es decir,
la defunción. ¿Es solo por lo de los perros o de los gatos también? No, solamente los perros. Esa es una característica de lo que se ha evidenciado epidemiológicamente en nuestro municipio. Es algo asociado a la garrapata café del perro. El gatito no está involucrado. ¿Y el chikungunya? ¿Eso qué? Chikungunya ya se viene. Esta es otra enfermedad transmitida por vector. En este caso es el mismo vector del dengue. Aedes aegypti. ¿Qué diferencia hay? ¿Que es agudo? ¿Son agudos son más agudos? Por ejemplo, el agente infeccioso de chikungunya es un virus, es viral. El caso de la fiebre manchada es una bacteria. Entonces los tratamientos y los abordajes son diferentes. De ahí la importancia, por ejemplo, en el caso de fiebre manchada y para evitar la letalidad, de la demanda de atención oportuna. Es una enfermedad que no debería de ser mortal. Es una enfermedad que tratada dentro de los primeros 5 días de inicio de los síntomas. Rickettsia. ¿Cuáles son los síntomas? Cefalea, fiebre es el primer indicativo. Fiebre 38 grados para arriba. Si a eso se le suma dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolores musculares. Mucho ojo, en los menores de 5 años, irritabilidad, porque ellos no tienen la capacidad de decir me duele aquí, me duele acá o tengo fiebre. Irritabilidad, en su momento, ese es un caso ya sospechoso de fiebre manchada y necesita recibir una valoración médica. Si a ese caso sospechoso se le suma el hecho de vivir en un área endémica, que para fines prácticos en Hermosillo todos vivimos en un área endémica, se asocia el antecedente de haber estado expuesto al vector. No le hace que no haya la evidencia de una mordida de garrapata. El simple hecho de tener presencia de garrapatas en la casa o en la mascota, o como en estos casos en los colchones, en las paredes o en el techo, ya es un factor de riesgo. Ese caso cambia de sospechoso a probable. Y en ambos casos, el inicio de la doxiciclina debe de ser inmediato y está aprobado por el CB estatal para precisamente evitar la complicación y evitar la muerte. Entonces no es necesario confirmar el caso de fiebre manchada por laboratorio. Si ese caso se presenta en los primeros 5 días de su evolución, el médico debe de inmediatamente iniciar la doxiciclina ante la presencia de los signos y síntomas y así evitar en su momento una defunción. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que muchas veces también por ese mismo desconocimiento que puede haber en la población, esa demanda de atención es tardía. Muchas veces nos esperamos en la casa, decimos, a lo mejor es un dengue, a lo mejor es una gripa, a lo mejor es una influenza, no vamos a la consulta, estamos 2, 3, 4 días con la fiebre, con el malestar, y eso limita en su momento la oportunidad del tratamiento. Entonces hay que ser muy puntuales, por eso siempre la recomendación de la no automedicación. Si tengo un problema de salud, si tengo signos y síntomas, debo demandar atención médica lo antes posible para diferenciar y que el médico, el profesional de la salud sea el que me diga, puedes tener dengue, puedes tener fiebre manchada, puedes tener influenza o puedes tener otra cosa. Y entonces realmente el antibiótico te va a hacer efecto, o en este caso porque es viral, no ocupas antibiótico y el tratamiento el que te va a ayudar es este o es este otro. Y eso en su momento es lo que va a ayudar pues precisamente a disminuir la letalidad. Ahí está, doctor José Luis Alomía, director de Salud Municipal, para que vea, usted lo escuchó, todo un experto y ha, creo, pues despejado todas las dudas que teníamos y estaremos muy al pendiente de lo que suceda, porque es algo pues, nuevo y hay que prevenir para pues, no lamentar. Gracias, doctor. Gracias. A tus gracias. Corte, vuelvo. Río Sonora. Escuchas Proyecto Puente.